Hola a todos, colegas que nos están acompañando en este Congreso Virtual Venezolano de Radioimagenología. Quiero agradecer a la comisión organizadora por tomarme en cuenta y en especial al colega Carlos García por considerarme como participante de este Congreso Virtual. Les agradezco nuevamente la invitación. El día de hoy quien les habla es el licenciado Norvin Gamboa Muñoz, tecnólogo médico en radiología, con su especialidad en resonancia magnética de Lima, Perú. Actualmente me desempeño también como vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy específico, que es la tractografía. Vamos a hablar un poco de sus bases, las indicaciones y parámetros técnicos que debemos de conocer. Sin más que ello, vamos a comenzar con esta disertación. Entonces, debemos saber que la sustancia blanca cerebral principalmente está formada por los axones, bien, de la neurona. La sustancia blanca se puede encontrar en la parte más interna del cerebro y tiene una coloración blanquecina debido a la presencia de la mielina. Es por eso que se le conoce como sustancia blanca. Su principal función de los axones y de la sustancia blanca es la transmisión. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esta función, es la transmisión generalmente desde la corteza hacia regiones un poco más periféricas. Por ejemplo, la vía córtico-espinal va desde la corteza motora, bien, hacia la parte más distal del tronco encefálico, ya llegando hacia la médula oblongada. Una de las funciones que también se desconocía hasta hace algún tiempo es que también interviene dentro de los procesos cognitivos emocional. Las redes neuronales que forman debido a la conexión y velocidad de transmisión pueden regir diferentes procesos: memoria, aprendizaje, recursos cognitivos, desarrollo y el uso de inteligencia. Incluso ya hay estudios y procesos donde se logra obtener el conectoma humano, bien, que es la conexión neuronal que hay entre diversas regiones del encéfalo. Entonces también la sustancia blanca cerebral tiene un componente funcional dentro de estos procesos cognitivos emocionales. Entonces no solamente se limita a la transmisión. Para evaluar la sustancia blanca existen diferentes secuencias en resonancia magnética, pasando por las clásicas secuencias en FLIR, ¿de acuerdo? Que ya todos podemos conocer. Las clásicas secuencias FLIR, como la que tenemos acá. Bien, acá arriba a la derecha, las secuencias DP-FAT-SAT, que anteriormente jugaban un papel importante antes de que se desarrollara la secuencia FLIR. Las secuencias T2, secuencias T1, secuencias FLIR, como ya mencionaba, o secuencias con supresión de la señal de la sustancia blanca para poder hacer brillar mejor o que se evidencie mejor los procesos patológicos. Entonces, con todos este tipo de secuencias nosotros podemos evaluar la sustancia blanca. Por ejemplo, el paciente que estamos viendo acá es un paciente con esclerosis múltiple, en la cual vamos a tener un proceso de desmielinización. Bien, la mielina se va a ir perdiendo de los axones y ese proceso de transmisión que normalmente conocimos se va a ver afectado, dañado, y esto va a repercutir en la clínica o en la sintomatología del paciente que estemos evaluando. ¿De acuerdo? Otra de las secuencias que tenemos para poder evaluar la sustancia blanca cerebral es la difusión. La difusión también es una secuencia bastante importante, bastante útil, bien, para poder evaluar la secuencia, disculpen, la sustancia blanca cerebral. ¿De acuerdo? Es una secuencia muy importante. No solamente para evaluar patologías de la sustancia blanca, sino ya en general para evaluar cualquier tipo de patología que afecte el encéfalo. Sean procesos degenerativos, neurodegenerativos, procesos tumorales, lesiones expansivas. Como difusión, nosotros vamos a tener dos tipos: la difusión isotrópica y la difusión anisotrópica. ¿De acuerdo? Se dividen en esos dos tipos de difusión. La difusión isotrópica, bien, podemos hacer un símil como si fuera una plaza de toros, en la cual el protón puede ser el torero o el mismo toro, en el cual se mueve hacia cualquier dirección, sin un camino predeterminado o un camino definido, ¿no?
Mientras que la difusión anisotrópica podemos pensar tal vez en un hipódromo, ¿no? Una carrera de caballos, en la cual todos corren en una misma dirección y en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos tipos de difusión. La difusión isotrópica, en la cual el movimiento no tiene ningún tipo de restricción o puede hallarse restringida a una dirección determinada, la cual conocemos como difusión anisotrópica, y es la que encontramos generalmente en las fibras de la sustancia blanca. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? La difusión libre, que no tiene ningún tipo de dirección o no está restringida a una determinada dirección. Difusión en un medio de alta celularidad, en la cual puede estar restringida un poco la difusión. Y difusión restringida o anisotrópica. No confundamos, disculpen, tal vez estoy usando un término erróneo al decir difusión restringida, sino podemos usar tal vez difusión limitada o difusión que tiene una dirección predeterminada o predilecta, ¿de acuerdo? De esta manera podemos definir la difusión anisotrópica. Y ya con la difusión anisotrópica, lo que vamos a tener, vamos a generar son imágenes por tensor de difusión. Eso es lo que obtenemos de la difusión anisotrópica. La libertad del movimiento del agua se va a ver limitada en algunas regiones anatómicas, como en la sustancia blanca, que se encuentra limitada por la vaina de mielina en los axones de la neurona. Estas barreras van a condicionar la difusión anisotrópica. La técnica basada en este tipo de difusión y que permite reflejar la estructura del sistema nervioso central, especialmente de la sustancia blanca, se va a denominar imagen por tensor de difusión. Y cuando hablamos de direcciones, bien, lo que vamos a hacer es que nuestra secuencia se haga más sensible a poder codificar una determinada dirección, un determinado movimiento de los protones de hidrógeno. Para obtener una mejor difusión, un mejor tensor de difusión, mientras más direcciones tengamos, va a ser mejor y nuestra calidad de la imagen va a ser superior. Para nosotros cambiar una dirección, lo que debemos hacer es modificar la intensidad de señal de una determinada gradiente. Recordemos que en la secuencia de difusión clásica se aplican gradientes resultantes, ¿de acuerdo? De desfase y de refase. Pero para obtener esta gradiente resultante es la combinación de las tres gradientes principales. Y para poder ir sensibilizando una determinada dirección, lo que se realiza es la alteración de la fuerza de una de estas gradientes, manteniendo la intensidad de la gradiente resultante. Entonces, el esquema del tensor de difusión es de la siguiente manera. Bien, normalmente la difusión isotrópica se representa como una esfera, mientras que la difusión anisotrópica se representa o como de forma lineal o de forma planar, generando un elipsoide. Podemos observar que hay difusión en los tres ejes principales, X y Z, pero debemos destacar que la difusión en una determinada dirección se va a ver afectada por las otras dos difusiones restantes, por lo que para obtener información independiente de una sola dirección es necesario realizar la transformación matricial desde el sistema de coordenadas del equipo de resonancia a un nuevo sistema de coordenadas donde todos los elementos de matriz descrita inicialmente sean 0 menos los elementos de la diagonal. A este proceso se le determina o se le conoce como diagonalización. Bien, normalmente nosotros tenemos este eje de coordenadas. Este elipsoide representa la dirección de difusión de un determinado box, de un determinado tejido. Y para poder eliminar el resto de direcciones que afectan a la dirección principal, se realiza el proceso de diagonalización, haciendo que el resto de direcciones tome el valor de 0. Entonces, una vez que hayamos realizado este proceso de diagonalización, vamos a obtener algunos valores. Vamos a obtener los valores conocidos como eigenvalues y los eigenvectors. Los eigenvalues son el valor que tiene este determinado vector. De este valor matemático vamos a obtener dos mapas. Un mapa de ADC, bien, que es el que convencionalmente obtenemos en la difusión, pero se le conoce como ADC medio porque es el ADC de diferentes direcciones que hemos obtenido. Y otro mapa que es el valor o mapa de fracción de anisotropía, en el cual nosotros vamos a ver la anisotropía propiamente dicho del tejido que estemos evaluando.
Incluso podemos realizar cuantificaciones. Si este valor se acerca más a 0 o si se acerca más a 1, va a determinar un incremento de la anisotropía, ¿no? O más cerca a la isotropía. Si se acerca o pierde la anisotropía, se acerca más al 0, podemos decir que el tejido está afectado y está lesionado, ¿no? Ha perdido su anisotropía, que normalmente debería tener. Y de los eigenvectors, asignándoles un determinado color a una determinada dirección, vamos a poder obtener las tractografías. Para realizar la tractografía, el método más usado es el FACT, el Fiber Assessment by Continuous Tracking, que quiere decir que conecta cada voxel, bien, con cada una de su determinada dirección, lo va conectando y lo va a ir reconstruyendo para de esa manera formar en su totalidad el tracto que nosotros queramos ver. Y tenemos el criterio de paro, ¿no? En el cual cuando hay un cambio brusco de dirección, ya esa fibra no se va a reconstruir. Y de esa manera vamos a poder obtener las imágenes clásicas de tractografía, en la cual nosotros podemos asignar o un color fijo, arbitrario, que nosotros decidamos, o ya unos colores que están acordes más al movimiento de las moléculas, ¿no? Por dirección. Ven que acá tienen algunas moléculas azules, algunas verdes o algunas rojas, un poco moradas. Eso es por los cambios de dirección. Recordemos que cuando la dirección de estas moléculas sea antero o posterior, se le asignó el color verde. Feet-head o de cabeza a pies o pies-cabeza, se le asigna el color azul. Y si es de derecha a izquierda, se le asigna el color rojo. ¿De acuerdo? Este es ya con colores dependiendo de su dirección. También podemos ponerle colores fijos. Y como mencionaba, de los valores de anisotropía fraccional vamos a obtener este tipo de mapas. Como les menciono, si tiene un valor más cercano al 0, es conocido que es un poco menos anisotrópico. Y para medios en los cuales el agua se puede mover en dirección a anisotropía, se le asigna un valor 1. O sea, eso quiere decir que nosotros podemos cuantificar la fracción de anisotropía de un determinado tejido. Si está más cercano al 1, pues es más anisotrópico. Si se acerca más al 0, es más isotrópico. Y nosotros podemos ir midiendo tal vez cómo va perdiendo esa anisotropía en algunas patologías, ¿no? Generalmente se suele usar por ahí en la degeneración walleriana, bien, en la cuantificación también de la sustancia blanca. Y como ya les mencionaba, se le asigna un color de forma arbitraria, ya se decidió por convención: derecha a izquierda rojo, antero posterior verde, cabeza a pies azul. Las fibras que nosotros vamos a tener generalmente se van a dividir en 3. Fibras de asociación, bien, que van a conectar la corteza cerebral dentro de un mismo hemisferio. Tenemos la vía fronto-occipital, uncinado, longitudinal superior, fascicular 4, circunvolución del cíngulo. Las vías de proyección que van a conectar regiones de la corteza cerebral hacia la médula, ¿no? Como la vía córtico-espinal, que es una vía motora, los lemniscos mediales, que es una vía sensitiva, las vías córtico-pontinas, córtico-vulvares, las coronas radiadas, que no es una vía per se, sino es el conjunto de fibras motoras y sensitivas, las radiaciones ópticas también, y las fibras comisurales, que como su nombre lo dice, unen comisuras, como el cuerpo calloso, los forceps mayor y minor, la comisura anterior, la comisura posterior, la lira de David también, que es parte del fornix. Acá, como les mencionaba, tenemos el fronto occipital, que une la corteza frontal con la corteza occipital, el proceso uncinado, que une la corteza frontal con el polo anterior del lóbulo temporal, el fascículo arcuato, que es muy importante para la evaluación del lenguaje, que une la corteza frontal con la corteza temporal, ¿no? Va desde el área de Broca hasta el área desde la corteza auditiva hasta el área de Broca. La vía longitudinal inferior, que también tiene un proceso dentro del lenguaje. La circunvolución del cíngulo, que tiene que ver mucho con la memoria también, se suele aplicar mucho para procesos de memoria. Tenemos las vías de proyección,
siendo una de las principales la vía córtico-espinal, que es la vía motora. Bien, eso es la más importante, que conecta la corteza motora primaria hacia la médula, y los lemniscos, que son la vía sensitiva, ¿no? Que van desde la médula hacia la corteza sensitiva en el lóbulo parietal. Las coronas radiadas, que es el conjunto de ambas vías motoras y sensitivas. Las comisurales, que tenemos el cuerpo calloso, y los forceps minor, forceps mayor, que son los extremos que pertenecen a o corresponden a la rodilla y rodete del cuerpo calloso. El fornix por debajo del cuerpo calloso, donde también encontramos la lira de David. Todo esto siendo parte del área límbica. Ahora vamos a tener también maneras en las cuales se van a lesionar este tipo de fibras. Tenemos el desplazamiento, ¿no? En la cual todo se va a ver, no se va a ver afectada la vía como tal, solamente se va a ir desplazada hacia un lado, hacia un costado. Bien, que se da también en procesos expansivos. Es muy importante porque hay procesos expansivos en los cuales, y por eso se suele usar la tractografía para procesos expansivos, porque en procesos expansivos puede ser que o desplace, o infiltre, o interrumpa la vía, ¿bien? Y esto va a ser muy determinante, ¿no? Si está infiltrando toda la vía, es mucho más complicado esa lesión. Si solamente está desplazando, es posible que la cirugía sea un poco más factible. La interrupción de la vía, en la cual ya es muy difícil identificar la vía, incluso en los mapas colorimétricos. La invasión, donde tenemos una reducción de la anisotropía, pero va a permanecer la orientación. La infiltración, en la cual la anisotropía se encuentra ligeramente reducida sin desplazamiento de la arquitectura, permaneciendo a su vez identificable la orientación en los mapas de colores, y la tractografía. Y el edema, ¿no? Que también va a generar una pérdida de la anisotropía por aumento del T2. Es muy importante también realizar reconstrucciones axiales de estos mapas de colores. Incluso pueden llegar a ser mucho más importantes que la propia tractografía, porque en algunos casos representar el propio tracto puede ser un poco complicado. Entonces estos mapas también dan mucha ayuda, y no solamente les recomiendo que lo hagan en plano axial, sino también en diversos planos como el coronal o el sagital, dependiendo de cómo tengan su equipo. En algunos equipos de algunas determinadas marcas es posible hacer estas reconstrucciones, en algunos otros no lo permite. Y las formas de trabajo ya para el postproceso vienen siendo bastante similares en todas las marcas. Van desde el tipo de ROI, bien, trabajar a 2 puntos, con puntos semillas, la fusión de las imágenes también entre el mapa anatómico, bien, que es una secuencia volumétrica, o la que ustedes decidan. A veces he solido usar también secuencias FLAIR volumétricas. Y luego también de la fusión podemos moverlos en diferentes planos. Este es el ejemplo del trabajo a 2 puntos semillas. Por ejemplo, para la vía córtico-espinal, colocamos uno a nivel del puente del tronco encefálico y un ROI más arriba, de los agujeros semiovales, disculpen, en la parte más superior del lóbulo frontal y parietal, también agarrando un poco, que llegue hasta la corteza motora, y de esa manera vamos a poder reconstruir la vía córtico-espinal. De igual manera, en algunos casos también se puede trabajar a un solo ROI. No me gusta mucho porque en algunos casos te puede reconstruir algunas vías que no son adecuadas. Pero en otros casos sí puede reconstruir de forma correcta. Uno de los parámetros que tenemos son los algoritmos de reconstrucción. Por ejemplo, un algoritmo de reconstrucción que usan algunas marcas comerciales es el algoritmo Ron-Skuta. Bien. O también tienes el Euler de 3 tangentes. Por ejemplo, en la marca Siemens nos permite modificar las muestras por longitud de voxel, la longitud de la fibra, longitud de paso, el umbral de fracción de anisotropía, el umbral del ángulo también, hasta cuándo nosotros vamos a querer que gire esta fibra. En otras marcas comerciales también tal vez sea un poco limitado. Solamente tenemos la fracción de anisotropía, el ángulo de cambio y la longitud de la fibra, más no
las muestras por voxel. Por ejemplo, el umbral de fracción de anisotropía o fracción de anisotropía mínima va a ser que en cuanto la fracción de anisotropía sea inferior al umbral, la fibra se va a detener, ya no se va a reconstruir. Esto nos va a ayudar un poco a optimizar nuestra imagen. El ángulo de cambio o umbral de ángulo, si la fibra tiene una angulación demasiado alta, no va a continuar, no se va a reconstruir. La longitud de fibra de paso, las fibras menores a lo establecido, se van a omitir. Muestras por voxel va a ser la cantidad de fibras que vamos a tener por unidad de voxel. Bien, acá tenemos un ejemplo en el cual hemos trabajado con un umbral de fracción de anisotropía de 0.2. Bien, vemos cómo ha reconstruido la vía córtico-espinal del lado izquierdo, pero vemos que también hay una reconstrucción del otro lado. Lo ha tomado y lo ha reconstruido. Esto podemos corregirlo tal vez reduciendo un poco nuestro voxel o modificando un poco nuestro propio algoritmo. Aumentamos el umbral a 0.3, bien, para quedarnos con unos tractos que tengan una mayor fracción de anisotropía, y vemos cómo esa vía ha desaparecido, pero vemos que también nuestro tracto ha perdido un poco de volumen. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la modificación de estos algoritmos, pero ven que se puede reducir y podemos ajustarlo. De igual manera aquí en otro equipo, este es de la marca Philips, en la cual hemos aumentado desde el mínimo fracción de anisotropía de 0.15 a 0.40. Vemos cómo tenemos inicialmente un tracto un poco más robusto y cómo ha disminuido su volumen. De igual manera, cuando modificamos el ángulo de cambio, bien, acá tenemos un ángulo de cambio de 27 y lo cambiamos por ejemplo a 90, vemos que se ha reconstruido muchos más tractos. Yo no recomiendo modificar mucho este algoritmo o este parámetro, ya que nos puede dar tractos que en realidad puede que no sean del todo reales, ya que no hay un tracto que tenga un cambio de giro o una angulación de 90 grados. Es un poco difícil que exista. Entonces no recomiendo que lo mantengan tal como sale de fábrica y tal como está configurado en el equipo. Las muestras por longitud de voxel, ¿no? Como ven acá, esta es una tractografía con muestras por longitud de voxel de 2. Está un poco, digamos, bueno, está bastante aceptable, pero conforme nosotros vayamos subiendo, vemos que se va robusteciendo un poco nuestra tractografía, adquiriendo mucho mayor volumen. De igual manera, cuando nosotros podamos trabajar aplicando ROIs, nosotros podemos fusionar algunos ROIs como los que vemos acá. Coloco dos ROIs adelante, los fusiono con una herramienta Merge y lo toma como si fuera un solo ROI. Y puedo reconstruir dos fibras de los dos hemisferios a la misma vez. De igual manera puedo configurar los ROIs para que sean de forma excluyente y no me reconstruya una determinada vía. Por ejemplo, que la vía o el tracto que tengo acá, bien, que estoy señalando, le coloco un ROI, lo cambio a ROI excluyente y ya no me lo reconstruye. De esa manera puedo ir borrando algunos tractos que no me agraden mucho. Entonces, ya para ir concluyendo un poco, ¿existe algún secreto? Pues la respuesta es no. Simplemente hay que conocer muy bien nuestro equipo, saber cuáles son las herramientas y vamos a poder obtener una tractografía bastante buena, bastante ideal para poder desarrollar nuestro trabajo de forma adecuada. Muy bien, quiero agradecerles por su atención y darles nuevamente las gracias a la comisión organizadora, al colega Carlos García por la consideración en este prestigioso congreso. Nuevamente, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, pueden hacérmela, pueden hacerme sus consultas a través de las redes sociales de igual manera, donde podremos conversar a través un poco más detalladamente este tema de la tractografía. ¿De acuerdo? Sin más que decirles y sin prolongar más esta charla, muchas gracias por su atención.